Sed bienvenido al bosque de Avalon. ¿Atravesarás esta noche la niebla inescrutable? Han encendido el fuego en la espesura de los árboles. Apresúrate, viajero. Bienvenidas, bienvenidos viajeros a un episodio más de nuestro podcast y nuestro canal, El Bosque de Avalon, donde en esta oportunidad vamos a estar atravesando las nieblas de la mano de Julio Clavijo, nuestra voz en off aparte, quien nos hace la introducción y la voz del final. Tiene cara, véanlo. Y en este episodio nos va a llevar de viaje por nada más ni nada menos que la tradición hermética, un mundo vasto, y bueno, acá estamos para que Julio nos guíe y nos lleve de viaje. Bienvenido. Gracias, buenas noches para ustedes también, y es un gusto estar acá, realmente. Gracias. Bienvenido, Julio. Gracias, muy amables. Bueno, tenemos un episodio re particular Un placer donde... tenerte de este otro lugar. Bienvenido, Julio. Gracias Sofía, Daniela, Mariana, gracias, muchas gracias. Bueno, tenemos varias preguntas para hacer, para Bien, ir guiando, ya que es un campo bastante conocido y desconocido a la vez. ¿Quién no ha escuchado alguna vez sobre el hermetismo o sobre sus famosos escritos o librillos que andan por ahí? Pero, ¿cómo se mete uno en este mundo, no? O sea, nosotras por lo menos es extraño, distinto, no... Totalmente. Pero bueno, Me a Julio... muy particular. ¿Qué, Mari? ¿Qué vas a decir? Dale. No, que es muy loco pensar en el hermetismo. Es como esas grandes palabras que hemos oído y no sabemos exactamente qué son, ¿no? Por ejemplo, la alquimia. Se me ocurren palabras así que están en nuestro vocabulario, que por ahí las entendemos, pero cuando hablamos, por ejemplo, de hermetismo, wow, hermética, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Lo vemos hoy por hoy? ¿De qué se trata el hermetismo, Julio? ¿Cómo lo definirías tú? Muy bien, el hermetismo es una antigua doctrina que ha cobrado fuerza y vigor a partir del Renacimiento, pero que en realidad tiene sus raíces más profundas en la noche de los tiempos. De hecho, en las antiguas civilizaciones ya habían tratados de carácter hermético. Fundamentalmente se gestó en el antiguo Egipto. Hubieron personajes donde el mito y la historia generaban una frontera un poco borrosa entre sí, y de esos personajes salían dioses y salían hombres con determinadas características. Básicamente, el hermetismo comprende un compendio de enseñanzas y de tradiciones antiguas muy diversas. Como tal, se gestó en la época de las invasiones de Alejandro Magno, allá por el siglo IV a.C. Alejandro Magno, en su corta vida, fue un general muy exitoso y en sus contiendas generó uno de los imperios más grandes de la antigüedad. Y en ese imperio se mezclaron culturas, se mezclaron tradiciones. Y dentro de esas tradiciones, sin lugar a dudas, se fue gestando el concepto de hermetismo. El hermetismo como base a través de una figura, de una entidad de sabiduría como fue Hermes Trismegisto, ¿verdad? Una figura que surge del sincretismo de dos dioses antiguos, como son el dios Tot, que es el dios egipcio, el dios de la sabiduría, el escriba de los dioses, y además el dios del contacto de los hombres con los dioses, y el dios Hermes, griego. De hecho, según algunos autores, a partir del siglo V aproximadamente, ya los griegos que vivían en Egipto en comunidades muy numerosas asimilaban perfectamente a su dios Hermes con el Tot egipcio. Ambos dioses psicopompos, ambos comunicadores del verbo, gestores de la palabra, artífices de la magia y de la astucia. Su figura, la figura de Tot, estaba simbolizada en la naturaleza por el ave ibis, ¿verdad? Un ave pelecaniforme oriunda del norte de África. De hecho, la figura del dios Tot
tiene cuerpo antropomórfico y cabeza de ave, cabeza de ibis, ¿verdad? Y otro animal que es el babuino, también que se consideraba un animal sagrado y se decía que eran las reencarnaciones de Thoth. De hecho, se veneraban, habían templos para esos animales y era muy curioso todo. O sea, el babuino en general simbolizaba el intelecto, ¿verdad? Y el ibis la inteligencia. Dos cualidades de la mente, ni más ni menos. Ni más ni menos. Es como muy loco ver cómo se van... Lo dijiste al principio, se difuminan los límites entre Exacto. la historia y la verdad, y el mito, Exacto. las leyendas, los cuentos. Así es. Y cómo van tomando forma a lo largo del tiempo determinadas figuras Sí. que llegan al presente con una fuerza re particular y uno quiere mirar para atrás y hacer un poco de historia. Bueno, ¿y esto de qué es? Y queda como difuso. ¿De dónde? Surge de un montón de caminos, ¿no? Que confluyen en esos símbolos. Exacto. Por eso el adjetivo hermético, ¿no? Precisamente. ¿Qué significa el adjetivo hermético? Y hermético hace alusión directamente a aquello que no se puede ver, que no toma contacto con el exterior, aquello que está celosamente guardado, que está sellado, ¿verdad? Como una jarra sellada, por ejemplo, una antigua jarra donde se guardaban los escritos o los manuscritos antiguos. ¿Cómo aparecieron eso? Eso es una linda anécdota. ¿Cómo aparecen ¿Cómo no? determinados escritos? Porque también Exacto. algo que se va contando de acá y allá, ¿en qué momento llega al presente? Bueno, ahora nos vas a contar, pero Sí. como la pregunta grande es ¿en qué momento llega al presente todo este conocimiento y que se traduce en algún libro? Ese libro, ¿dónde nace? ¿Dónde surge? ¿Cómo queda la escritura de determinadas tradiciones? ¿Cómo llegan? ¿Cómo no se perdieron? Eso es como que rompe un poco los esquemas, ¿no? En realidad, el conjunto de los hermética, como se dice en llamar toda la literatura hermética, constaba, según algunos autores, como Lactancio, Cirilo de Alejandría, constaban de una cantidad de miles y miles de volúmenes. La mayoría se perdieron en la Biblioteca de Alejandría en su momento. Y algunos quedaron y se fueron recopilando después por parte de doxógrafos, de especialistas que tomaban textos ajenos y los interpretaban, y de las propias interpretaciones de algunos autores como Lactancio, que los tradujo del copto al latín, o Cirilo de Alejandría, que los tradujo al griego. O sea, los vienen traduciendo de lenguajes que se van antiguos, perdiendo también, ¿no? Absolutamente. El copto es un idioma clásico dentro de Egipto, un idioma antiguo, ¿verdad? Y entonces todos esos manuscritos se fueron acumulando. Pero volviendo un poquito a lo que eran las invasiones de Alejandro Magno, todas esas culturas generaron un crisol de conocimiento y de sabiduría, y cada una de esas culturas tenía su propia tradición que venía de antes. Es prácticamente inimaginable contar los años para atrás que trae esta tradición. Y el hermetismo consta de eso, es una cantidad de formas que contemplan, por ejemplo, el conocimiento egipcio antiguo, la ciencia de Hermes, la ciencia egipcia, la filosofía griega, los oráculos caldeos, los magos persas, el reflorecimiento del orfismo, de la corriente pitagórica antigua, la astrología sumeria y una cantidad más grande de conocimientos que implican no solo filosofía, sino también ciencia, misticismo, metafísica. Hay una cantidad enorme de valores en los cuales se impregna el conocimiento hermético. Es como una unión también, ¿no? Exacto. De camino científico y de camino místico. Exactamente. A mí Sí. me genera la intriga de, dado bueno, el corpus tan diverso y tan complejo que comprende el hermetismo, si había gente en aquel momento que realmente practicara el hermetismo, o había gente o grupos de personas a los que uno podía identificar, bueno, estos son los que practican hermetismo y se practicaba y profesaba como tal, o era una disciplina que correspondía más a lo metafísico, a lo filosófico. Exacto, muy buena pregunta, Sofía. Sí, el hermetismo, además de una filosofía, era una práctica. El hermetismo se practicaba. Habían personajes antiguos que practicaban la ciencia hermética desde diferentes lugares, con concepciones propias. Por ejemplo,
Estaba el famoso Aristarco de Samos en Grecia, que era un científico que fue el primero que generó la teoría heliocéntrica, la teoría de que el Sol era el centro del sistema. Sus pares no le hicieron caso, pero fue el primero. Después lo retomó Nicolás Copérnico en el siglo XVI. Pero más allá de eso, hay una cantidad de personajes que fueron gestando la ciencia hermética, que fueron gestando la filosofía, que fueron gestando ese cuerpo hermético que constaba de diferentes fuentes, de las cuales abrevaba el propio hermetismo. Yo me quedo como una nube de cosas y de info y de preguntas que me van surgiendo. Sí, Apolonio de Tiana, por ejemplo, en el siglo I de nuestra era, se le llamaba el Jesús profano, porque curaba, porque realizaba milagros, porque de una manera u otra resucitaba gente. Y pensá que habían escritores muy cristianos, como el propio Orígenes, que en el siglo III lo identificó a Apolonio de Tiana como un hombre casi perfecto, porque no era cristiano, era neoplatónico, de concepción neoplatónica. Entonces, habían personajes muy interesantes que después, por supuesto, durante la Edad Media, la Iglesia hizo romper, hizo acusar de herejía de diversas maneras, de diferentes maneras. De hecho, hubo gente que murió abrazando la tradición hermética, como Giordano Bruno, en el año 1600. Entonces, Bueno, se dice que no fue porque propuso que la Tierra no era el centro del universo, sino porque era hermetista. Por eso lo quemaron. Claro, porque se había dicho, inicialmente se pensaba que él había apoyado la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, en el cual el Sol era el centro del sistema, del universo. Pero no fue por eso, fue porque abrazaba la tradición hermética como varios físicos y astrónomos de su época. Porque tenemos que tomar en cuenta que habían astrónomos alemanes, que habían astrónomos italianos, el propio Galileo Galilei, por ejemplo, o el propio físico Isaac Newton, por ejemplo, un hombre que dedicó su vida al trabajo, al estudio de la alquimia, siendo un físico, desarrollando todas las teorías de la física clásica que existen hasta el día de hoy, cosas que desarrolló y que largó en el primer tercio de su vida, pero los otros 2 tercios de su vida, hasta su vejez, los dedicó a la práctica de la alquimia, a la enseñanza, a la práctica de la alquimia. Entonces, es importante eso, son cosas a destacar. Sí. No sé si le quieren hacer alguna pregunta, pero yo vengo como en un trote de preguntas que se me vienen ocurriendo para empezar a alargar. Que a mí me intriga muchísimo la figura de Hermes Trismegisto. Y justamente de esa fusión de Tot y Hermes, ¿por qué pensás que esas figuras o qué encierran esas figuras que llevan a que el Hermes Trismegisto se componga de ellas? Sí, son sincretismos, ¿verdad? Son civilizaciones que toman los panteones de dioses de otras civilizaciones y generan los panteones propios. Si uno lo mira de esa manera, habían figuras históricas ligadas a figuras míticas. Por ejemplo, si hablamos de el célebre Imhotep, que es el primer arquitecto conocido de la historia de Egipto, allá por arriba del 1600 a.C., tenemos el sincretismo con Asclepio o Esculapio. Asclepio y Esculapio son el mismo dios, solo que uno es griego y el otro romano. En el caso de Tot, tenemos a Tot, a Hermes y a Mercurio. Si uno, dependiendo del panteón, de la civilización donde esté, si estamos hablando de Egipto, si estamos hablando de Grecia, si estamos hablando de Roma, ¿verdad? Entonces, desde ese lugar asimilaban sus dioses y veneraban a los mismos dioses, hasta se fusionaban entre sí. Está el caso del dios Amón, de la teología tebana, y el dios Ra, que era un dios general en Egipto, un dios solar, que después se fusionó en Amón-Ra cuando se consolidó Egipto, ¿verdad? Entonces era costumbre en esa época asimilar los dioses tomándolos como propios,
con un nombre propio de la región donde estabas. ¿Ah? Y era el dios de la palabra. Era el dios de la magia, como les dije hoy. Y la palabra genera el acto de creación. De hecho, de la génesis que hay en Egipto, se ha hablado de que hay varias historias, porque para los mitos se cuentan varias historias, un poco por las diferencias en la tradición oral y otras en la tradición escrita, de que se dice que Tot fue el primer dios que se creó a sí mismo. ¿Cómo ¿verdad? se repite lo de la creación a través del verbo, no? Exacto. ¿Cómo se repite en todas las cosmogonías? Exactamente. Si tú mirás, por ejemplo, la Biblia, Dios no hizo a priori, Dios creó. ¿Pero cómo creó? A través de la palabra. Dios dijo. Exacto. Dios dijo. La palabra es el logos creador. Cosa que era algo que seguían, por ejemplo, los estoicos, que es otra corriente asimilada dentro del hermetismo. El estoicismo, el neoplatonismo. Hay para rato, gurisas, no sé qué onda, pero terminamos mañana. Sí, no es fácil, naturalmente que no es fácil. Pero todo ese tronco de sabiduría después se ha cristalizado en determinado número de leyes o principios de carácter universal. Yo iba a traer eso, porque no es fácil, pero sí es fácil, porque alguien que no tiene ni idea de eso puede empezar a transitar sobre el hermetismo. Sí, o sea, claro. Vos tenés años estudiando el hermetismo y llegás a este compendio de información descancallante, que es un disparate, pero cuando empezaste no sabías. ¿Cómo te llega a vos el hermetismo como camino? Bueno, a mí me llega a través de un amigo que me dijo, mirá, quiero que te compres este librito. Y el librito lo compré. ¿Cuántos años tenías? 20 y poco. Un chiquilín, o sea, cualquiera puede empezar en el camino. 20 y poco, hace eones. En realidad yo soy un habitante de 2 siglos y de 2 milenios, ¿verdad? Entonces, el librito se llama El Kybalión, que es un libro conocido por mucha gente. Julito, ¿no? Este Kybalión es un libro editado en 1908 por 3 iniciados, que supuestamente es un libro de carácter anónimo, aunque se habla de algunos autores que pudieran haber estado detrás de ese libro, ¿verdad? Y ese librito contiene 7 principios de carácter universal. Principios que tienen que ver con lo que habíamos hablado, con los pilares del conocimiento hermético, porque relaciona al universo con la divinidad, como le queramos llamar. Para el Kybalión es el todo, ¿verdad? Y para el hermetismo también. O sea que la audiencia no se asuste, no tiene que saber todo lo que hay en esta cabeza para comprender el hermetismo, sino que solamente empezar a investigar. No, ni falta que hace. ¿No? Claro. O sea, pero está bueno eso saber, porque está bueno conocer sobre la historia, pero también saber que no es un campo hermético, sí, claro. Claro que sí. Pero no es un campo imposible al que acceder. No. Y menos experimentarlo, vivirlo, ¿no? Bueno, dale, ahora sí, seguí contando de cómo llega Julio y qué es para Julio el hermetismo, cómo lo practica en la cotidiana. ¿Lo practica en la cotidiana? Bueno, los 7 principios son pasibles de practicar. Tuvimos una conferencia en la cual hablamos sobre ese tema. Chivo, se viene la próxima, o sea, momento del chivo para toda la audiencia acá en el país. Con fecha a determinar. Con fecha a determinar aún. Bueno. Pero sí, tuvimos una conferencia que fue muy linda, muy bien recibida por la gente. Doy fe de eso. Y nada, se trató en el segundo bloque sobre los principios herméticos. En el primero hablamos de todo el contexto de la tradición hermética, desde los orígenes prácticamente de la humanidad hasta nuestros días. O sea que fue un paseo bastante interesante. Contanos del paseo de Julio, en lo que es la tradición hermética y en la práctica de la misma. O sea, ¿cómo hace alguien de la audiencia, o cómo hace la Mari, la Dani y la Sofi, que están acá, ¿no? Y atenti que estoy agregando el artículo de las, porque estamos ahí en ese momento de desconozco todo esto. Es como darnos chiquititas frente a eso. ¿Cómo hace una persona sin saber para empezar a acceder y empezar a vivirlo? No tanto a entenderlo desde la mente, porque creo que desde la mente puede ser más fácil, pero ¿cómo se pasa de la mente al Básicamente al hay que comprender los principios. O sea, hay que conocerlos. Suerte. Hay que conocerlos, claro, naturalmente.
después podés llegar a conclusiones muy interesantes. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo personal. Yo a los 16 años comencé a fumar. Y bueno, yo era estudiante lírico y fumaba, cosas que no están bien. No vería todo lo que está mal encarnado en esa actitud. En esta actitud. Una muy mala Y combinación. Claro, o sea, pésima. cantante y fumador, brillante, excelente camino. Exactamente. Y de joven fumé hasta los 30 años. Un montón aparte. Pero ya el último año estaba realmente molesto con el tema de fumar y dije, ¿qué puedo hacer al respecto? Y me enfoqué en uno de los principios que me llamó la atención, el principio de polaridad, que especifica, entre otras cosas, que para eliminar un hábito no deseado, debes enfocarte en el polo opuesto a ese hábito. Entonces vos colocás el hábito no deseado y el polo opuesto como si fueran los platos de una balanza, como se hacía el juicio a los muertos, ¿verdad? Donde se pesaba el corazón conciencia del difunto y se le ponía una pluma en el otro plato. En este caso se ponía lo molesto, digamos, y lo beneficioso en el otro plato. Y al cargar tanto el plato de lo beneficioso, resultaba que lo molesto era fácil de erradicar. Y así me pasó. Empecé a enfocarme en aquel polo que tenía que ver con la salud, con la nutrición, con la buena actividad, con la buena conciencia, con una cantidad de virtudes que se iban sumando, que contrarrestaban el supuesto placer del tabaco. Y en definitiva sucedió eso. A los 31 años el peso de la balanza se volcó era tan a favor que yo antes de los 31 ya decía, yo a los 30 dejo de fumar. Y a los 30 dejé de fumar. Y no solo dejé de fumar aplicando ese principio, sino que además no tuve el síndrome de abstinencia que tiene cualquier fumador cuando deja de fumar. Lo que no es un tema menor. Así que hasta el día de hoy estoy perfectamente bien, ahora ya entrado en años. O sea, dejé de fumar. O sea que es habitable, es realizable para cualquier... Es perfectamente realizable. Ciudadano, cristiano, brujo, bruja o lo que fuera, cualquiera puede... Ojo, el cristianismo primitivo, el judeo-cristianismo primitivo, los autores cristianos primitivos eran confesores del hermetismo. Ellos admitían que el hermetismo estaba en la base de la religión. Después la religión, con los diferentes concilios, erradicó el hermetismo como otras tantas cosas y lo consideró una herejía. Fuertes ¿verdad? declaraciones que están haciendo en esta casa. Sí, ¿qué vamos a hacer? Si desaparezco... Me encanta cuando la doctrina permea al punto de traer esos cambios en la rutina o en las cosas más palpables de la vida diaria. Así es. Me gustaría poder abordar, aunque sea de manera general, un poco esos principios, ¿no? Porque nos venís comentando que hay una serie de principios, que en este libro que sugerís que puede ser un buen hilo para arrancar a navegar el hermetismo. Bueno, ¿qué nos dicen esos principios? ¿O qué nos cuentan? ¿Qué nos proponen? Bueno, los principios básicos son 7, ¿verdad? El primer principio es el principio del mentalismo, donde dice que el todo, así se da la naturaleza divina, el todo es mente. Y el universo es un proceso mental que ocurre en la mente del todo. Tiene una concepción netamente monista, donde hay un solo Dios y ese Dios abarca absolutamente todo, ¿verdad? Y desde ese lugar nosotros somos un producto de la conciencia, de la gran conciencia universal. Básicamente se trata de eso. Y en función de eso, tú decís que podés hasta llegar a practicar lo que se llama la alquimia mental, o sea, el trabajo desde tu mente, conectándote con la gran mente. Y para conectarte con la gran mente tenés que avanzar vibratoriamente, que ese es otro de los principios. Rompe un poco la cabeza. O sea, como que la creación total tiene que ver con una mente consciente que engloba absolutamente todo. Algunos caminos lo llaman Dios, algunos gran espíritu, lo que sea. Por supuesto. Pero hablamos de una conciencia universal. O la inteligencia cósmica, o como le quieran llamar. Básicamente es eso. Se basa en la idea de que el universo está impregnado de vida. Un poco en eso, Julio. Sí. Primero me hace pensar un montón en la cantidad
De reflexiones no, pero en la cantidad de etapas en la historia en la cual la filosofía del hermetismo se ha ubicado, y uno, por no saber lo que es, en realidad podemos estar conectando con el hermetismo y con los principios sin necesariamente entender todo lo que compone teóricamente el hermetismo, ¿no? Hablamos Sí, de por supuesto. principios, hablamos de principios de mentalidad. ¿Cuántas veces nos encontramos a veces pensando en determinada cosa, en algo puntual, y en tal persona, fulano de tal, justo te me venís a la cabeza, te pienso y la persona te habla, ¿no? Se Me materializa. llama mucho la atención que es algo tan natural y tan, claro, tan normal, algo tan natural con la que vivimos en el día a día, y no nos damos cuenta de lo mágicos que somos y de cuánto poder eso tiene en nuestra vida. Y por ser parte del universo no nos estamos dando cuenta, ¿no? La magia que estamos habitando. Me trae con un poco de esa reflexión. Eso de estar transitando el día a día dentro de la rutina y de repente encontrarte con esto, ¿no? Para mí, principio de mentalismo, yo no, capaz me pongo a pensar y logro visualizar mucho de esos principios en mi día a día y digo, bueno, wow, no es tan mental como pensaba. Pero me pasa de estar pensando en una persona y que esta persona aparezca, me escriba, o en estar pensando en hacer algo y que me pase todo lo contrario, pero es porque lo necesitaba. Entonces me hace pensar un montón en la filosofía del universo y cuán universal es. Qué palabra, qué Sí, difícil encontrar una palabra para describir todo sí. eso, ¿no? Pero es como conciencia, es como algo que se atrae, es como leyes básicas, primitivas, que Te rigen hacen todo. magia. Te rigen todo. Solo con el hecho de Claro. Yo tener la creo, conciencia para ello. Perdón, o quería subir un sea, se me poquito fue la la mente en apuesta eso. porque eso mismo, quería subir un poquito la apuesta en función de eso. O sea, esta cuestión de la ley de atracción y todas las cosas que hay como de moda. Ahora, para mí se asocian con esto directamente. Si uno Ujú. comprende lo profundo de estas leyes que abarcan el cosmos total, o sea, somos materia y energía. El cosmos completo opera en eso, no hay otra novedad. Y si somos materia y energía, partes de esta conciencia universal o de esta mente cósmica, y el todo es mente, y somos parte de ese todo, desde nuestra mente y desde nuestros aspectos también estamos conectados a esa impronta. Ujú. Lo que hay un nivel de conciencia, vibración, etcétera, que te vas a meter ahora, que Ujú. nos atañe como especie o como parte de este cosmos, Exacto. que capaz que no vibra tan en consonancia como para crear todo lo que la mente puede crear. Que es un montón, ¿no? Ojo. Ujú. Pero también está esto que vos en algún momento decías, si nosotros diéramos vida a todo lo que creamos, a todo lo que pensamos, capaz que ni vivos estamos. Sí, ¿No? O sea, sin si duda. todo lo que pensamos cobrara, se manifestara, capaz que ni vivos estamos. La magia tiene que ver con el hermetismo, porque es una de sus fuentes, ¿no? Y basados en eso, Caete, o sea, ten- ten- bienvenidos al viaje. tenemos que considerar que si somos el producto de lo que pensamos y somos co-creadores y adquiriéramos en un instante la capacidad de crear lo que quisiéramos, seríamos personas muy peligrosas. Sería muy Es peligroso. una locura eso. ¿Por qué? Porque no tenemos la mente tan clara, ni tan limpia, ni tan perfecta como para poder manejarnos discretamente, como para poder operar dentro del reino de la realidad de una manera coherente. Debemos considerar eso. ¿Por qué? Porque somos esclavos de nosotros mismos. Somos esclavos fundamentalmente de nosotros, de nuestras emociones, de nuestros miedos. Y todo eso juega a la hora de crear. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es una locura. Cuando lo pones en relatividad, es como, pará, ¿y qué estoy pensando? Y ahí volvemos otra vez a la cuestión de crear a partir del verbo, y el verbo considerado también desde la mente, ¿no? Exacto. Me explotó el cerebro. O sea, vamos por el primer principio recién. Sí, vamos por el principio de mentalismo. Sin lugar a Ahí dudas. es cuando nos ponemos a reflexionar un poco el tema de, nuevamente, el poder de la mente. Me llama mucho la atención también la cantidad de contenido inconsciente que tenemos. Sí. Y el desastre que puede hacer ese contenido inconsciente, porque evidentemente todo lo que pensamos es porque en algún lugar existió ya antes.
puede ser nuevamente en la seguilla de podcast que estábamos haciendo, el tema de los ancestros, el tema de lo que hay detrás del velo, todo eso hace una influencia en nosotros. Entonces es muy loco a veces encontrarnos creando cosas que no son deseadas por nosotros mismos. Ajá. Entonces es muy loco. Sí, es muy loco pensar en que estamos creando cosas, en que estamos habitando y que todo lo que somos es resultado de lo que atraemos, pero realmente lo atraemos nosotros es porque hay algo mayor, un deseo consciente mayor detrás que se está buscando manifestar y nosotros solo somos un vehículo. A mí me llevan Exacto. esas reflexiones que las pienso y quiero mencionar una cosa más, no me quiero ir mucho de tema. Hace poco estaba mirando unos documentales en YouTube que, si no me equivoco, se llaman El Ojo de Horus, que es por un español que explica muy bien, y el hombre hablaba que en Egipto las personas tenían una preparación muy importante para acceder a las cámaras, perdón, porque se decía que una vez que tú ingresabas a las cámaras, las pirámides estaban construidas en una geometría puntual, que lo que le daban al ser que ingresaba era el poder de poder manifestar en la 3D lo que estaba pensando. Y por eso la preparación de las personas antes de entrar a esas cámaras, porque sabías que el momento en el que entrabas, todo lo que pensabas era automático, era así, se creaba. Y para nosotros es una locura pensar eso. Y nuevamente caigo en la reflexión de cuánto desastre crearía yo si tuviera ese poder. Por Pero eso, es re curioso también. Una metralleta. Es re curioso porque uno a veces está pensando todo el tiempo, que está esperando de, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Y cómo hago para cambiar mi realidad? Y en realidad no está siendo consciente de todo lo que está operando en otros planos. Y dejo la reflexión a la audiencia antes de volver a los principios, la reflexión. Si realmente, como dijo Julio, nos concedieran el don de manifestar todo lo que pensamos. Permitime que te corrija una cosa. Por favor. Nos concediéramos el don. Bueno, redobló apuesta. Si nos concediéramos el don de manifestar todo lo que pensamos, ¿qué? O sea, ¿qué manifestaríamos? No me lo contestes. No me lo Eso digas. depende de cada uno. Pero es, bueno, queda planteada uno. para la audiencia. Gracias, sí. Julio, porque Por de acá a cruzar las nieblas. Seguimos en la niebla. Seguimos el viaje algo de bastante tu mano. distópico, ¿no? Sí. Perdón, yo quiero Sí. traer una cosita. Nos estamos yendo todavía, pero me pongo a pensar en el miedo que estamos de tenemos viaje, nosotros, Dani. porque yo no puedo dejar de pensar en qué desastre podría crear yo. Y si yo en realidad no fuera capaz de crear un desastre, y si en realidad yo puedo hacer magia y en realidad todo se basa en tener el miedo de que somos destructores, porque capaz que creamos una belleza de mundo, pero es como tenemos que pensar todo negativo, re distópico. No, yo imagino fueguito por todas partes, metralletas que caen, todo caos, pero ¿por qué no puede ser algo lindo, no en unidad? Claro, claro. Yo pienso en eso, no sé. Qué ¿Por momento. qué no? Y la repercusión que podemos tener en el otro también. Las creaciones de uno, acá nuevamente surge el principio de la unidad, ¿no? De que todos somos uno y en realidad todo Exacto. lo que uno crea puede llegar a repercutir en el otro. Uno de Y los, no necesariamente uno de tiene los por qué ser algo fundamentos. negativo, pero lo estamos Sí, pensando constantemente. Nos acostumbramos a tenernos miedo y desde ese lugar siento que estamos perdiendo muchísimo poder. Ya lo perdimos. Ahora hay que ¿Estás muy loco lo que retomar. estoy diciendo? Yo ya me fui. No. Estás aquí todavía, estás aquí. Se te entiende Ay, igual. no. Tranqui. Patrocinio. No, si tú lo mirás desde ese punto de vista, el miedo es un gran protector. Bueno, claro, está. Nos preserva. Claro, viene un Nos tigre preserva diente de- de sable, socorro, corramos. Nos preserva Claro. no, pero además, en este caso, nos preserva de un daño apocalíptico, de algo que pudiéramos hacer nada bien, si uno lo mira desde ese lugar, ¿verdad? Lo importante es trabajar en la... distópico. Sí, claro. Es trabajar en la mente, desde el punto de vista positivo, o sea, cultivar las virtudes de la mejor manera, como modo de aproximarse. Eso es lo más importante.
Y trabajar desde la mente implica no ser meramente mente, sino que es ser sientipensante. Porque en realidad no se trata solo de pensar, se trata también de sentir. Y cuando digo sentir, nos da la capacidad de captar la conexión que tenemos con todo y con todos. Ese es el concepto básico de pensar. Pensar y sentir. Pensar iniciáticamente es pensar y sentir. Esa es la verdad. Una vieja máxima alquímica dice, mens agitat molem. ¡Ah! Es una frase alquímica. ¿Ah? La mente domina la realidad, domina la materia. Y si tú te pones a pensar qué es lo que hace nuestra mente, nuestros sentidos son las antenas que permiten que nuestra realidad entre en nosotros o que esta realidad se teja dentro de nosotros. Son vehículos transductores de energía. Nuestros sentidos captan diferentes frecuencias de energía. ¿Ah? La visión capta la energía electromagnética en determinados rangos de frecuencia. El oído capta la energía acústica, la energía física que se propaga por un medio conductor, ¿verdad? El sabor, el gusto y lo que es el olfato capta la energía electromagnética de las moléculas. Y todas esas energías, que son diferentes, son transformadas en un tipo de energía electroquímica que se completa en diferentes áreas de nuestro cerebro y nos genera a nosotros la realidad que estamos viendo, que estamos escuchando, que estamos sintiendo, que estamos palpando. Tengamos en cuenta eso. La realidad está acá, la gestamos nosotros. Y eso es vital, darse cuenta. Si uno pudiera detener instantáneamente el tiempo, detener el tiempo, las partículas dejan de vibrar, los fotones se detienen. ¿Qué sería de la realidad? ¿Cuál sería la realidad? ¿Existiría? ¿O la realidad depende del tiempo? Esa es la cosa. Porque en este espacio-tiempo donde estamos, la realidad se teje en el continuum del espacio-tiempo, pero se elabora acá. Es por esto que nosotros, y no me refiero meramente al cerebro, es por esto, por la mente, que nosotros tenemos esta realidad. ¿Vamos al segundo? No sé. No sé si estamos... Si quieren preguntar algo, es eso como ustedes quieran. Si no, continuamos. Continúa. Estoy a la orden. Recién vamos por el primero. Sí. Es un montón para procesar. Yo creo que mente a todo. Sí, o sea, yo me estoy agarrando de la silla por las dudas y me falta el pop acá. Es lo único que necesito. Por favor, Julio, continúa. Capaz que es demasiado elaborado lo que digo. No sé si se puede llegar a comprender, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con la mente y la incidencia de la realidad en uno o lo que uno hace para generar esta realidad. Yo no creo que sea, no creo que sea demasiado elaborado, difícil de comprender, sino que es como demasiada info de conciencia cuando estamos acostumbrados. No, para mí es una virtud. Cuando estamos acostumbrados a no prestar atención a eso. Y cuando caemos en conciencia de que en realidad hay mucho más de lo que vemos y que simplemente lo que vemos es una interpretación, la realidad es una interpretación, hasta química y físicamente comprobado desde ese lugar, se establece una unión entre lo que parece como mágico y efímero con lo que es la realidad y uno cae en cuenta, como decía Dani hace un rato, de la importancia de esa magia creadora, que ya no es una cuestión de dibujitos animados o de fantasía que queda en polvito de colores, en polvito de colores, sino que al contrario queda bien apoyado sobre un sustento real e interpretativo, pero que trasciende a este presente, sino que va de generación en generación con data que va increyendo, ¿no? Sin duda. Yo creo que es fuerte, no incomprensible. Yo no puedo dejar de pensar... Sí. Perdón. Dale. Yo no puedo dejar de pensar en el tema de la realidad. Lo pienso... A ver, ¿cómo lo explico? La información yo la entiendo y queda resonando en mí como, sí, claramente, date cuenta, esto es una realidad,
pero me enloquece y me encanta pensar en que se habla desde la realidad de uno. Si bien entendemos que todos somos parte de la misma conciencia y solo somos partecitas, ¿no? O fractalcitos o partecitas o partículas, si se le quiere decir, de un algo supremo, una conciencia suprema. Sí. Básicamente también es algo que se habla en el chamanismo, ¿no? De todos somos parte de la rueda y todos aportamos esa rueda y tu realidad también es importante porque está contribuyendo y forma parte, pero tu realidad está modificada y está creada desde un lugar, desde un algo. ¿Y qué pasa si todos tenemos la misma realidad? A ver, ¿cómo lo explico? La demencia que quiero explicar. Si todos tenemos la misma realidad detrás o la misma conciencia detrás, ¿no? Nosotros vemos la realidad en base a lo que esa conciencia quiere ver o lo que nosotros pactamos estuvo definido para vivirlo como experiencia, para aportar a ese banco de datos. ¿Se entendió mi pregunta? ¿O es muy volada? Sí. Cada uno vislumbra bueno. la realidad desde su propia conciencia o desde su propio estado evolutivo de la conciencia. ¿Ah? Entonces, desde esos lugares, cada uno vive una realidad sensiblemente diferente. Para algunos esto es una porquería y para otros esto es maravilloso. Y la realidad es que la vida simplemente es, no es ni buena ni mala, existe. Nos da a nosotros la posibilidad, como entidades básicamente espirituales, de poder vivenciar a través del plano físico. Esa es la realidad de la vida. Entonces, desde ese lugar es natural y lógico que hayan tantos mundos diferentes como percepciones existan, como seres hay. Esa es la realidad. Y la realidad, por ende, es multidimensional. No es una realidad específica, sino que es multidimensional. Explosión cerebral para todo el mundo de la audiencia de hoy. No lo sé. ¿No? Dale. Por lo menos empezamos en el bosque de Avalon, que las nieblas se volvieron más nieblas y seguimos navegando. Estamos ahí. Bueno, locura total. Yo no voy a seguir tirando preguntas porque no terminamos más. Pero son preguntas que te hacen reflexionar un montón. El tema de la multidimensionalidad ya se sabe, ¿no? Yo creo un montón en eso. Desde las multidimensiones, múltiples realidades, múltiples universos, todo múltiple, todo desde 1000 versiones diferentes y miles de nosotros, muy película nuevamente distópica, ¿no? Pero pensar en la realidad es es una locura pensar en que también estamos en una realidad viviendo con otras realidades que tienen semejanzas también, ¿no? Y acá es cuando me lleva a pensar un poco en el principio de vibración, ¿puede ser? Porque todos de alguna manera estamos viviendo en este espacio-tiempo por algún motivo. Entonces, ¿qué es lo que atrae que estemos todos en esta misma realidad? ¿Porque tenemos el mismo contenido detrás y necesitamos transitar las mismas experiencias? ¿O qué hay detrás, no? Me lleva a esa reflexión. No me tenés por qué contestar, Julio, pero sí lo pienso de que es todo mucho más... te lo voy a contestar. Es más grande de lo que pensamos y de lo que podemos llegar a comprender a través de la palabra. Te voy a contestar en este sentido cuando lleguemos al tercer principio. Ahí te voy a poder contestar, Daniel. Chan. ¿Sí? Bueno, segundo. Bienvenido sea siempre, Julio. Por favor, es un placer. Todos necesitan un Julio en su vida. No. En fin. El segundo principio es el principio de correspondencia, que dice que lo que está arriba es igual a lo que está abajo. Lo que está adentro es igual a lo que está afuera, ¿verdad? Que implica ni más ni menos que unión, que conexión, que interconexión entre todas las partes y que hablamos de lo mismo, que todos tratamos sobre lo mismo y que la naturaleza para todo es la misma. Por eso lo que está arriba es como lo que está abajo. Ese principio además está en el segundo precepto de la tabla esmeralda, que es la piedra fundamental de la alquimia, que tiene origen hermético. La alquimia se dice que fue escrita por el propio Hermes. ¿Okay?
O sea, que acá tenemos otra corriente que nació del hermetismo, Ujú. ¿verdad? Y ese principio es fundamental porque nos permite conectar todas las formas. Nos permite decir, bueno, pero si esto está acá y no podemos ver aquello, aquello debe ser como esto. ¿Sabes? Y como queremos saber cómo es aquello, nos fijamos en esto. Es de esa manera que trabaja el principio de correspondencia. Qué bonito, porque acá en la práctica para el día a día, no dejo de pensarlo en esta cuestión de la aparente ley del espejo entre los vínculos, ¿no? Uh-huh. Esa cuestión de el otro me espeja, o por lo general estamos mal acostumbrados a que me espejen todo lo malo, que en realidad, si como es afuera es adentro, o viceversa, tiene que ver, y hablamos del principio anterior, de que la realidad es una interpretación propia. Sí. Si yo veo el mundo o mi mundo se tiñe de cosas amigables, buenos vínculos, más allá de que tengamos vicisitudes, porque gracias a ellas es que vamos evolucionando, Sí. significa que puedo, o siento que no me conozco, ay, no sé cómo soy, no sé qué quiero, no sé a dónde ir, no sé qué, mirar afuera nos da información necesaria para comprender lo que realmente hay adentro. Es exacto. ¿No? Y eso que se busca afuera, a veces viene la pregunta que te rompe la cara, ¿no? Estoy buscando un camino que me traiga la verdad. Y muchos iniciados aman. Peteco Rodríguez no tiene por qué tener un libro y una historia escrita de milenios. Claro. Te dicen, no busques afuera, busca adentro. Exacto. Se cae por su propio peso y en realidad vuelve la mirada hacia uno. Desde afuera o al revés. Notis auton, el principio de Delfos, ¿no? Del templo de Delfos. Conócete a ti mismo. Y conocerás el universo y sus dioses. Nocete ipsum, decían en latín. Para que ahora empieza a sacar palabras en idiomas muchos y yo se me cae el traste. Por supuesto que no. O sea, luego de 10 años de casada me entero que el señor habla otros idiomas. Latín. Ponele. Quiero casarme contigo de vuelta, Julio. Claro, pero proponémelo en latín. No lo quiero en español, proponémelo en latín, por favor. No, si me vuelve a hablar en germano antiguo, me voy corriendo. O sea, es como chao. No entiendo. Pero es así. Es un principio que... Se nos muere la edad. Es un principio que conecta lo macro con lo micro. En realidad. Pará. Sí. Está bien, volvamos a lo importante. Está bien. Ya me dio calor. Es un principio que conecta lo macro con lo micro. Necesito respirar. Ay, no me van a reír, por favor. Patrocina a Brilar. Básicamente se dice que desde el punto de vista de la ley de proporciones, de la ley de armonías, el ser humano está a mitad de camino entre las dimensiones de un átomo y las de una galaxia. Eso lo menciona también el libro, ¿verdad? Estamos proporcionalmente a mitad de camino. Y dentro de esa mitad de camino nosotros estamos, de una manera, inmersos en lo macro, y lo micro está inmerso en nosotros. Eso tiene un valor infinito. Bueno, la astrología habla de lo mismo también, ¿no? Y lo dijiste al principio, los antiguos hermetistas eran físicos, matemáticos, astrónomos, magos, o sea, había una comunión entre... Y astrólogos, o sea, una comunión entre lo que hoy está separado. La astrología no es ciencia, la astronomía sí, la no sé qué no es ciencia, lo otro sí. Cuando nace el hermetismo como camino, como tradición, de alguna forma, tiene unido todo esto. Sin duda, lo que sucede es que la ciencia ha perdido su humanismo en el siglo XIX, con las corrientes positivistas y materialistas. La ciencia se ha hecho netamente materialista, y para la ciencia la regla básica es ver para creer. Y en realidad lo que se dejó de lado es creer para ver, y eso también es lícito hasta el día de hoy. Bueno, eso es muy bonito, el que no cree no ve también, ¿no? No es que veo porque creo. Bueno, por eso hay una máxima muy valiosa acá a tomar en cuenta, que es yo creo. Pero el creo tiene dos acepciones, porque es creo del verbo creer y es creo del verbo crear.
Las dos entran en el mismo concepto, Ujú. yo creo. Nos encontramos del otro lado de las nieblas y no sabemos cuándo volvemos. Me encanta. Ese es el segundo principio, el principio de El correspondencia. principio de correspondencia lo entendí en el camino rúnico hace poquito, en una lectura, en una tríada de la lectura, viendo a una runa que habla del héroe y a una runa que habla del dios como héroe. Y viendo al humano como dios héroe y viendo al dios héroe como humano heroico también, en ese camino de... Eso pasa en la historia, en la mitología. Hubieron personalidades que se hicieron seres míticos y hubieron mitos que se dice que se hicieron carne, figuras míticas que encarnaron o reencarnaron en personajes históricos. Hermoso, hermoso, es una belleza. Ahí es cuando las fronteras desaparecen. Es fantástico. Y te deja más preguntas que respuestas. Sí, Bienvenidos. totalmente. Bienvenidos al Bosque de Avalon de nuevo. Julio, contanos el siguiente principio de liberación. ¿Cómo no? Perdón, ¿no? Sí. Ya que, perdón. Sí. En esto de ir compartiendo, cuando a mí me llega el Kybalión de la mano del Señor, antes de que decidiéramos que teníamos algo muy particular para compartir como vida juntos, me sugiere, Mari, te aconsejo, te sugiero que te leas este librito. Y Mari, ni lenta ni perezosa, dicen por ahí, se fue a conseguir el librito del Kybalión. Lo leí, lo entendí en muchos aspectos y otros tantos no. O sea, la ley de mentalismo pasaron años dando en mi vuelta, mi cabeza, ¿qué es esto de la mente, el todo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y buenas a primeras me cayó la comprensión, una cosa como muy loca. Puf, así, de golpe. La inspiración te agarra orinando, dicen algunas. Bueno, me pasó algo por el estilo. Los siguientes principios me resultaron como más fáciles de comprender porque los veía en mi cotidiana. Me acuerdo de estar sentada en la Rambla, en un lugar que me gustaba mucho, y pensaba en el principio, supongo que de ritmo, de vibración o todos juntos, porque veía el agua ir y venir. Perfecto. En que todo fluía, que todo iba y venía. Y en ese momento de problemas o de situación angustiosa en mi vida, lo dejé ir con el agua, porque comprendí que esa situación no venía para quedarse estática, haciéndome sentir mal o que iba a estar estancada en el mal sentir, sino que como el agua y como las leyes que tenía comiéndome el coco, iba a irse, iba a cambiar, iba a vibrar de otra forma, iba a cambiar de ritmo. Contanos, ¿para vos es igual? O sea, ¿fue como muy desquicie o estaba acertado en eso, en ese crecimiento, Marianita, comprendiendo la ley realmente? La ley se va comprendiendo a medida que pasa el tiempo. Yo tengo una pregunta mayor para hacer. Nos vamos mañana. Dale, me encanta. Quiero revelar la apuesta porque en realidad me importa la pregunta que le hiciste a Julio. Me importa la pregunta que le hiciste a Julio. Porque entiendo que en algún momento llegó esta información a ti, ¿no, Julio? Llegó esta información, tú la aprendiste, la viste, está ok. ¿En qué momento fue una cosa que lo aprendiste de un lugar teórico, de entiendo de qué va, y lo esté transitando después y te pasó eso como Mariana, de estar sentado en la playa y ver en el universo estos principios a través de mi realidad, que quizás lo había comprendido y de ese lugar visualizo ese principio? ¿O lo fuiste transitando, lo fuiste viviendo y de repente te diste cuenta, mirá, este principio, lo logro identificar? ¿Fue algo que lo fuiste viviendo o fue algo que vos te forzaste para... No forzaste, pero si tuviste que buscar comprender en ese lugar para experimentarlo? O sea, esa sería mi pregunta. Bueno, yo siempre fui muy intuitivo. Yo de niño, miraba las estrellas y ya era consciente que estaba viendo millones de años de historia. Porque dadas las distancias no podía concebir que la luz llegara de manera instantánea. ¿No? Y como eso muchas cosas, muchísimas cosas. Sería un poco largo explicar todos los años de mi vida de estudiante, las cosas que he vivido y las cosas que he hecho. Pero en realidad hay una concepción intuitiva dentro de ese libro y dentro de sus leyes que te permite abordarlas de una manera más directa.
Lo que pasa es que tenés que estar despierto a eso, tenés que estar atento a las señales, a lo que viene, a lo que el universo te ofrece. Señales que, ojo, no vienen de forma esporádica, vienen espontáneamente en cada momento, en cada instante. Lo que sucede es que nosotros estamos perdidos, tanto en el pasado como en el futuro. No vivimos el presente. Para nosotros el presente no existe. Racionalmente decimos, no, el presente es un instante, ni siquiera. Porque cuando vos pensás en el presente ya es pasado. Y el futuro está viniendo. Y no, en realidad no existen. Si tú te lográs enfocar realmente en el presente como tal, se hace eternidad. El presente es eterno. Y es lo único que hay. Entonces, desde ese lugar, creo que la clave es para mirar, para observar, para ver las señales, para entender, para desarrollar las facultades superiores de la conciencia, facultades como la intuición. Es vital vivir el momento presente. Podés abstraerte en algún momento, pero siempre aparece la oportunidad para poder crecer, para poder mejorar. Es cuestión de estar atento, básicamente. Bueno, ¿Sí? es válido. Si alguien empieza a leer el Kybalión y empieza a tener esa información más despierta, más atenta, es recontraválido. A Julio le pasó al revés que a la mayoría, pero Julio tiene una conexión con Medio el cómo raro. re particular, sí. Sí, no. Es una cuestión que tiene el Wi-Fi conectado 24/7 desde que nació, más o menos. Ojo, esto no implica para nada que tengan que creer lo que uno dice, lo que yo digo, pero vívanlo. Es compartir la experiencia, en realidad Exacto. es eso, La idea es es esa. brindar una herramienta La más. idea es esa, pero de quiero ser honesto autoconocimiento. desde este lugar. Uno no está inventando ni está creando, simplemente está diciendo lo que ha vivido. Bueno, Ah. desde ahí toma fuerza y validez, ¿no? Seguro. O sea, desde ahí se comparte. Desde ahí cobra fuerza y vigor. Desde ahí cobra fuerza y vigor. Esa es la verdad. Compartirnos la siguiente ley, Julio, que estamos a medio camino. El tercer principio es el principio de vibración. Todo se mueve, todo vibra. Es un principio muy claro. Es un principio que establece que nada está quieto, nada está absolutamente inmóvil. Ni siquiera la ciencia, con sus tecnologías actuales, ha logrado llegar al cero absoluto. El cero absoluto en la temperatura Kelvin implicaría que las moléculas quedaran absolutamente quietas. Han llegado a milésimas y millonésimas de grado, pero no han llegado al cero. Y eso significa que la materia, que tiene un comportamiento extraño a esas alturas de la baja temperatura, sigue vibrando. Y la materia y la energía son lo mismo. Basta ver la famosa ley de Einstein, E igual mc cuadrado, no sé si me pueden seguir, donde la energía es igual a la masa por un número enorme, abstracto, que es la velocidad de la luz al cuadrado. Pero es un número. O sea que hay una equivalencia entre masa y energía. Es como si un pequeño paquete de masa tuviera una cantidad enorme de energía, pero cuando esa masa se transforma en energía, la masa ya no está. Estamos hablando de dos estados de lo mismo. Eso es lo que quiero decir. Y la vibración se basa en trabajar las vibraciones para superar, para salir de los temas cotidianos de una mala manera y pasarlos a una buena manera. Todo vibra. Todo, absolutamente todo vibra. Cuando hablamos de movimiento, tenemos que establecer un sistema de coordenadas que es tomarlo como fijo, porque si no nos decimos en respecto a qué nos movemos. Nosotros estamos sentados acá, no nos estamos moviendo, pero con respecto a qué, a la habitación, pero con respecto al espacio, nos estamos moviendo. Nuestros átomos están en constante movimiento. Dentro vibración. nuestro, nuestros átomos están en constante vibración. Dentro y por fuera, porque lo que aparentemente está afuera forma parte de mí, así Los que átomos explota el nuestros, cerebro sí, y olvídate. claro. O sea, todo lo que está... todo, absolutamente todo se mueve. Eso está determinado en los tratados del corpus hermético también. Cuando ya se venía diciendo, antes de que surgieran estas leyes científicas, de que todo absolutamente estaba en movimiento, que todo vibraba. Y ese es un principio muy bueno. O sea, de hecho, Kybalión dice que el que conquista este principio, el que realmente lo entiende, adquiere el cetro del poder. Si tomamos en cuenta que nosotros estamos en este plano físico, existiendo de esta manera, como seres humanos, y hay una entidad que
que es suprafísica, que es netamente espiritual, que es la que gobierna o está interpenetrando absolutamente todo. Esa entidad está vibrando una frecuencia infinita. Entonces nosotros para reintegrarnos a esa entidad, para retornar, como dice en la Biblia, a la casa del Padre, en la parábola del hijo pródigo, el hijo que se va, recorre el mundo y vuelve a la casa del Padre. En este caso es elevar la vibración. Debemos elevar nuestra tasa vibratoria, como dicen los Rosacruces. Elevar nuestra tasa vibratoria. Eso nos da a nosotros la potestad de sutilizar las energías, tanto las energías físicas como las energías mentales, como las energías espirituales. Todos los cuerpos que nos rigen, porque nos rigen varios cuerpos, no solo el cuerpo físico. ¿Ok? Entonces, todos esos cuerpos empiezan a vibrar en sintonía y empezamos a elevarnos en el buen sentido y vemos de repente, encontramos, después con otros principios lo vamos a ver, que los problemas cotidianos no son tan problemáticos, en definitiva. Se comienzan a relativizar, porque empezamos a verlos desde otra conciencia. Y esa conciencia crece en función de nuestra actitud hacia la vida, de cómo nos alimentamos, de cómo vivimos, de cómo pensamos, de cómo nos comunicamos, básicamente de cómo pensamos, básicamente, porque somos lo que pensamos. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Entonces, la vibración afecta absolutamente todo. La atracción que tenemos por una persona, por ejemplo, o por una canción, o por algo en particular, tiene que ver con que las vibraciones del objeto y las vibraciones del sujeto están en consonancia. Hay fase de ondas que coinciden. Cuando nosotros rechazamos a algo o a alguien, hay disonancia de fase. No hay coincidencia vibratoria. El gusto, en realidad, o el disgusto, tiene que ver con esa concepción vibratoria. Podemos escuchar una canción por primera vez. No nos parece gran cosa, directamente no nos parece. Las discográficas hacen su buen trabajo, se dedican a mandar a las radios esa canción para que la reproduzcan, así la comercializan. Empezamos a escucharla uno y otro día y nos empieza a gustar. Y después la tenemos en la cabeza. Y la escuchamos y la escuchamos. Y está. Así se hace. Así se hace. O sea, así funciona el marketing también. Funciona por repetición. ¿Pero por qué? Porque esa vibración, esa tasa, ese instrumento vibratorio va entrando en nosotros, que somos seres permeables, y de alguna manera nos hace vibrar en consonancia. Claro. Ahora, ojo con lo que recibimos. Ojo con aquellas cosas que son de baja vibración, que son densas, porque esas cosas de baja vibración, si nosotros les permitimos la entrada, de una forma u otra, va a llevar a que nuestra tasa vibratoria baje, con todo lo que trae. Entonces, nosotros podemos elegir, pero con conciencia. Por ende generamos una dependencia hacia esa vibración, ¿no? Claro. Por eso nosotros podemos elegir conscientemente. Conscientemente podemos elegir, optar entre lo que a nosotros realmente nos da algo constructivo o lo que nos puede destruir. Claro. Esa es una gran elección. Y si nosotros llegamos al dominio consciente de eso, estamos trabajando en el principio de vibración. Ni más ni menos. Un principio fundamental dentro de la filosofía hermética. Me encanta. Tiene que ver con la experimentación también, ¿no? Me pongo a pensar un montón en eso. No solo la música que estamos escuchando, sino todos los agentes que existen en el mundo, en la sociedad con la que convivimos, y todo lo que está de moda, lo que es normal que el otro haga. Tiene mucho que ver el de tener este tipo de vibración, absolutamente desde uno identificar de qué manera quiere estar, ¿no? Porque no quiero entrar en ese tema porque puedo llegar a ser un desastre acá, pero me hace pensar en todo el tema de medios de comunicación, la información que proveen, y desde ese lugar el control de la realidad que puede llegar a ejercer sobre nosotros, ¿no? Porque nosotros también estamos pendientes de controlar porque si nos dicen que esto está bien, entonces, bueno, nosotros tenemos que tratar de hacer que esto esté bien. Y esto tiene que ver con, bueno, lo que hablamos la otra vez de la sombra también, ¿no? De hay cositas que dejo a un lado
para poder cumplir con esto, trato de asegurarme todo esto para poder llegar a este fin. Entonces de esa manera se genera el control de las masas y así es que se hace la dependencia en vibraciones, ¿no? Lo veo, Exacto. no tengo claro el nombre biológico en nosotros, pero hoy leí algo, ¿no? De cuando nosotros estamos aburridos, ¿no? Cuando tenemos sueño necesitamos comer determinados alimentos, ¿no? Y te decían, bueno, te mostraba un chocolate, lo que hacía el chocolate para el cerebro, que te despierta, que te da eso que necesitas, pero la vibración que llevaba y lo que repercute en tu cuerpo comer ese chocolate. Y sin embargo te dan otro alimento que es mucho más sano, que generalmente no es lo que vamos a ir a acceder cuando necesitamos este tipo de vibración, y de qué forma, qué consecuencias tenía en el cuerpo. Entonces acá está nuevamente lo mismo, ¿no? Lo que te dicen, que consumas, lo que no, qué es lo que es más fácil de acceder, qué es lo que no. Y para mí todo parte un poco de la experimentación, ¿no? Desde yo saber cómo me quiero sentir, pero para poder saber cómo me quiero sentir tengo que empezar a transitarlo, y para eso también tengo que conocer determinadas vibraciones. A veces me pasó a mí con todo el tema del Reiki y lo demás, de que yo estaba en una situación puntual en mi vida en la que solo era absolutamente todo el trabajo y de repente me empecé a sentir mal, no tenía claro por qué, hasta que llegó el Reiki a mi vida. Fue lo primero que hice, mi primer pasito en este caminito. Y esta ley de vibración de que yo sentía que el cuerpo se movía y me empecé a dar cuenta de que necesitaba otras cosas, fueron gracias a que yo tuve que transitar ese camino. La necesidad del agua no era algo que yo me diera cuenta hasta el momento en el que sentía que mi cuerpo me lo pedía con todo con toda su necesidad, porque era lo que ahí me proveía ese estado pleno, de cero pensamiento, de estar tranquila. Entonces hay que transitar determinadas experiencias para darse cuenta qué vibración, en qué estado estamos vibrando, y ese lugar cómo podemos ir fomentando eso, ¿no? Para que vaya repercutiendo en los diferentes aspectos de mi vida, no solo en el físico, como hoy bien decía Julio, sino en el emocional, en el mental, y todos las otras realidades, ¿no? que existen en mí. Sí, cuando tenés conciencia también de eso, podés revertir o podés contrarrestar. Nada, me comí un chocolate, trayendo el ejemplo, porque es lo que ahora quiero, pero no lo voy a repetir toda la semana porque no quiero densificar etcétera. Y eso es parte de la conciencia, ¿no? Me parece. Lo que tiene la corriente hermética es que a medida que vamos haciendo, por ejemplo, esto de esta entrevista, las personas que están entrevistándome van visualizándose y van trabajando en ellas y van captando. O sea, la enseñanza tiene un fin terapéutico que es fundamental. ¿Por qué? Porque transmite conocimiento. Y a lo que nosotros nos hace más independientes cada día es el conocimiento. Más poderoso. Y el autoconocimiento. Por supuesto. Claro. El autoconocimiento nos da poder y nos da libertad. Claro. Y nos da la libertad de elegir qué medios vamos a escuchar o mirar por televisión, qué es lo que vamos a ver y qué es lo que no vamos a ver. ¿Con quién voy a hablar? Con quién nos contactamos y con quién no nos contactamos. Y esto se transforma en un círculo virtuoso. La verdad os hará libres. Claro. Exacto. A medida que nosotros progresamos en esa suerte de hélice, ¿verdad? Que ascendemos en esa suerte de hélice, también en consecuencia irradiamos diferente. Y al irradiar diferente, atraemos a aquellas personas que realmente nos son útiles, nos son gratas, que nos aportan. Nos aportan y nos apoyan en este camino de autoconocimiento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo lo entiendo. Desde ese lugar es vital. Sí, clarito. Trabajar sobre la tasa vibratoria. Como tú bien decís, física, emocional, mental, astral, etérica, todos los vehículos, álmica, todos los vehículos actúan de esa manera. Clarita la cuenta. De ahora en más, cualquiera que quiera tomar tal o cual camino, sepa que lo puede hacer y que tiene la fuerza, por lo menos la conciencia para, me voy a tomar una cerveza en vez de desbundarme, o bueno, si me desbundo tengo las herramientas también
para trabajar en la otra polarización, para recuperarme de ese desbunde. Y el desbunde lo hago con conciencia. Ujú. Entonces lo experimento ya desde otro lugar y no desde la inmadurez emocional Exacto. de que me refugio en esto, sino que experimento esto desde otro lugar. Bueno, en el trabajo del cambio de hábitos, la Bueno, ahí moderna, tocaste el principio de polaridad que hablaba Julio, ¿no? Exacto. a eso iba, o sea, ¿No? la moderna PNL, ¿verdad? La programación neurolingüística. precisamente, trabaja sobre el principio de polaridad Claro, para el cambio de hábito, claro. para el manejo de las señales. Trabaja Claro. sobre ese principio. Ujú. Bueno, contanos. Vamos a hacer un breve repaso porque esto está que explota y todavía sigue. Tenemos la ley Principio de mentalidad. El mentalismo. mentalismo. No, dale, Pasamos dale. por Yo te sigo. Dale. Pasamos por polaridad, pasamos por vibración, Mentalismo, correspondencia, correspondencia, polaridad. vibración. vibración. No están en el orden, pero no importa. Bueno, Vibración. Usted corrija, Sí, doctor, no pasa nada. pero yo lo hice así, igual, Ok, no ok. importa. ¿Y ahora? Y ahora, ritmo. El principio del ritmo es un principio fundamental. El principio del ritmo describe que todo, absolutamente todo, fluye y refluye. Todo tiene sus ciclos de alta y de baja. Todo va y vuelve. De esa manera, el ritmo no es ni más ni menos que la compensación de las energías que apuntan de un lado al otro. Es como imaginarse un péndulo donde uno tiene el punto fijo, la cuerda y la pesa abajo. El péndulo oscila y la oscilación del péndulo va tanto de un lado como del otro. Es una oscilación, me refiero al péndulo físico, al péndulo ideal, ¿verdad? Donde no está interviniendo la fuerza gravitatoria y una cantidad de cosas, pero de todas formas, interviniendo la fuerza gravitatoria, hay una energía que se transmite en el movimiento. Una energía que es cinética cuando está moviéndose y que cuando llega al punto es potencial y después vuelve a ser cinética cada vez más cuando llega al medio y después disminuye y pasa a ser cada vez más potencial. Y esto se va alternando. Claro. Y este principio del ritmo ocurre en el ser humano, en los ciclos de la vida. Ocurre en las emociones, ocurre en las civilizaciones, que nacen, tienen un apogeo y después mueren. Claro. Ocurre en absolutamente todo, en los cuerpos estelares, en los planetas, en las trayectorias de los cometas. Absolutamente en todo se dan estos ciclos. Y es súper válido comprender ese principio, porque ese ciclo a nosotros nos conecta con la realidad consciente de que sabemos que si estamos viviendo un momento de perfecta alegría, esta perfecta alegría no va a ser eterna. Pero tampoco el perfecto dolor va a ser eterno. Claro. Eso debemos tenerlo en cuenta. Y eso nos da un margen mayor de conciencia. Ahora, si tomamos en cuenta que el péndulo describe un periodo, o sea que describe un movimiento o un número de veces de ciclos por unidad de tiempo, un periodo, ¿qué pasa si nosotros acortamos la distancia del péndulo al punto? El péndulo se va a mover más rápido cada vez. La vibración, que es el ciclo, ni más ni menos, de la onda, se va a mover más rápido. La frecuencia va a aumentar. O sea que cuanto menor oscilación de borde, como quien dice, mayor es la frecuencia, más alta es la tasa vibratoria. Cuando más corto es el péndulo, mayor es la frecuencia. O sea que en vez de, si nosotros caemos en la conciencia de que oscilamos entre los dolores y las alegrías, tomando el ejemplo que pusiste, Exacto. Esa oscilación Sí. va a ser como menor, no es como, ¡ay, qué linda la vida! No va a ser tan larga, no va a ser tan profunda desde ambos lados. Va a ser menor, sin lugar a dudas. Pero además va a ser en una frecuencia diferente, en una frecuencia mayor. Me cambia la conciencia sobre la situación. Sin duda, porque vas a ver los problemas que veías cuando estabas más abajo de una manera más relativa. Se van a relativizar los problemas. Otra vez la realidad interpretada por mi sistema de creencias. Exacto. Tiene que ver con el aumento de la conciencia. Y el punto, supuestamente, es la deidad, es el todo. El punto vibra, cuanto más cerca del todo estás, la tasa vibratoria es mayor, obviamente. El todo, que es un punto, en este caso, vibra a una frecuencia infinita. La ficha que me acaba de caer, no se las puedo contar.
Bueno, si quieres puedes contarla. No, o sea, no lo puedo poner, porque es como, como esos momentos de epifanía en el que uno comprende algo que no había comprendido. O sea, claro, o sea, no lo puedo poner en palabras. Eso quiere decir, no es que no lo pueda contar, es que, ok, me toca a mí. Y en eso se rige todo. El cosmos, la vida y la muerte del cosmos, la vida y la muerte de los cosmos se rigen por eso. Sin lugar a dudas. Bueno, los astros, las estrellas, todo tiene su Todo. El flujo y reflujo de las mareas, de la vida. de la luna, de la vida. Absolutamente todo. Ok. Mentalismo, polaridad, correspondencia, vibración, Correspondencia. ritmo, Sí, ¿no? Y sí, seguimos. ¿Podemos seguir? sí, cómo no. Causa y efecto. Ah, listo. Un principio esencialmente estoico. Los estoicos Ajá. decían, no hay una causa sin efecto, no hay efecto sin causa. Entrar en los planos de causación es comprender perfectamente la ley. Una causa genera un efecto, pero este efecto a su vez se transforma en causa de un efecto posterior, en una concatenación sin fin. Sin principio, sin fin. Fuerte. ¿Verdad? Entonces estamos atados a una ley de causa y efecto. Todo lo que hacemos genera un efecto. Y a su vez lo que estamos haciendo es efecto de una causa anterior. Esos son aspectos que se van concatenando, ¿verdad? Soy el resultado de mis decisiones. Soy el Exacto. resultado de las decisiones de mis ancestros. Exacto, Estoy donde estoy porque ayer tomé una decisión que me trajo hasta hoy, exacto. hasta aquí. Ujú. Y mañana estaré en función de lo que decida hoy. Hoy se habla del famoso efecto mariposa. Tiene que ver con este principio. A mí me gusta ese que vos citás que dice que, no sé quién, no me acuerdo quién lo dijo, pero Matt Ehrman. ¿Cuál? La del... Dale, contale. que no se puede arrancar una flor sin alterar las estrellas. Bellísimo. Un famoso poeta. Bellísimo. Y es verdad, es así. Bueno, el efecto mariposa habla de... Poético. Sí, el efecto mariposa maneja eso, maneja de la posibilidad de que Que el aleteo de una mariposa genera un tornado en la otra parte del mundo. genera un terremoto en Japón. Un tornado en Japón. Bueno, tiene que ver con las leyes que venimos hablando, ¿no? La comprensión dentro del todo. Sí, formamos parte de un todo. Exacto. Y todo es parte del todo me afecta y todo lo que yo haga va a afectar. Por eso, de una manera u otra, yo afirmo que cada ley contiene en sí las 7. Cada ley comprende las 7. Sí. Cada una de las leyes. Eso es un montón también, ¿eh? Estaba pensando lo mismo. Porque de estar acostumbrado a mentalmente fragmentar para comprender. Claro, en una concepción fractal, cada aspecto genera la fractalidad del todo. Es una concepción fractal. Digo, en este caso, cada ley comprende en sí las 7 leyes. Cada partícula del universo, cada uno de nosotros, cada objeto está hecho en una realidad que está enmarcada en las 7 leyes herméticas. No es un tema menor. No es poca cosa. No es poca cosa, ¿verdad? No es poca cosa. Y este principio opera de esa manera. Quiero decir algo que podría romper este principio fundamentalmente cuando apareció Carl Gustav Jung y empezó a hablar del principio de sincronicidad. Gustav Jung había tenido una experiencia muy particular, él lo contaba en sus libros, cuando una paciente le estaba contando un sueño y había soñado con un escarabajo dorado. Y él en ese momento, que estaba escuchándola apoyado en la ventana, siente el golpeteo del vidrio de la ventana. Cuando observa, ve un escarabajo dorado, ve un escarabajo rojo, tal cual se lo había pintado la mujer, exactamente de la misma manera. A partir de ese momento, él se dedicó a investigar esa serie de sucesos fortuitos que iban apareciendo. Y largó un principio que es el principio de sincronicidad, donde establece un principio que tiene 2 características fundamentales. Es acausal, no obedece a una causa, y por tanto es atemporal, porque sucede de manera espontánea. Y se trata de la interrelación entre 2 sucesos que no están concatenados, que están absolutamente separados entre sí, pero que sin embargo en la conexión generan un mensaje.
ese principio de sincronicidad que nos pasa, tú lo comentabas al principio, Dani, cuando decías, estoy pensando en alguien y esa persona aparece, me acordé de algo y se dio la posibilidad de que... Todas esas situaciones, bueno, obedecen a este principio, pero este principio está marcado dentro del principio de causalidad, desde un plano superior. El mago opera en este plano, pero obedeciendo los atributos del plano superior. Los planos de causación siguen rigiendo, las leyes existen en los otros planos, pero el mago vive en este y es consciente de que, como opera de ese lugar, puede operar en este. Es un principio vital. Ok, muy bien. A mí me queda como no puedo ponerlo en palabras, es como grande todo lo que trae. Sigo considerando que es muy grande y es bien para macerar dentro del mundo interno de cada uno. Claro, yo tiro mucha información. No, pero no es por la info, pero se mueve en campos internos. Cuando uno accede a determinada información, sea esta o sea otra, en el camino de resonancia que cada uno tenga, se sacuden cosas. A mí me mueven, yo me siento muy identificada con este camino, forma parte de mi evolución, no es mi herramienta de vida, sí es la tuya, no obstante, la considero parte del todo porque la comprendo como tal, entonces no me resulta ajena, te escucho y sigo viendo cosas que no había visto ayer, por ejemplo, que desde ese lugar se agradece. Ese es el sexto principio. Causa y efecto, hablamos de polaridad, hablamos de ritmo, hablamos de vibración, hablamos de correspondencia, hablamos de mentalismo. Nos está quedando uno. Sí. Generación. Generación, muy bien. Donde dice que la generación está en absolutamente todas partes del universo. El principio de generación opera en absolutamente todo el universo. Se encuentran dos principios que son de polaridad diferente y actúan generando un tercer principio. Los rosacruces le llaman la ley del triángulo, ¿no? El 1 más el 2 da el 3. Se sintetiza también en la famosa tetractis de los pitagóricos. Y es un principio vital, es el principio que determina que el cosmos es un organismo vivo. El cosmos es un gran organismo vivo, ni más ni menos. Y si hay vida, hay inteligencia. Y es la inteligencia del todo que rige absolutamente todo el cosmos o los cosmos y gobierna desde ese lugar. Y nos da la posibilidad, en nuestra ilusión, de tomar nuestras propias decisiones, pero que están generadas desde lo más alto, en realidad. Esto que dijiste de nuestra ilusión, también solito es un montón, ¿eh? Sí, claro. Es un sacudón intenso. Sí. Solito es un montón. Sí, te vi moverte en tu mundo interno y yo me fui con vos. Sí, me pasó lo mismo. Nos vemos en el bosque de Avalon. ¿Los qué? No, sí. Los brahmanes hablan de que estamos en sueño, que somos seres dormidos, que no despertamos. En la mitología y en Occidente, en las corrientes místicas de Occidente, se dice que hay que correr el velo. Los egipcios decían, te cubre el velo de Isis, no puedes ver, no puedes atisbar el rostro de la diosa. Tienes que ver a la diosa, pero para ver a la diosa debes correr el velo, y el velo es lo que nosotros nos permite ver esta percepción. Pero para ver otras realidades tenemos que estar preparados, era lo que decíamos al principio. Porque cuando no estás preparado, puedes terminar mentalmente mal. Ahí es cuando pasás al grado de locura, tal vez, ¿no? Sí, ese espacio en el que no se concibe exacto. la realidad y no se concibe ningún otro y uno queda desconectado de todos los campos de percepción. Absolutamente. ¿No? Tú sabes muy bien que yo soy un partidario de elevar la conciencia y de trabajar desde las técnicas sanas de la meditación, por ejemplo, o de la contemplación silenciosa. Desde esas técnicas, creo que son, a mi juicio, las mejores técnicas. Pero hay otras formas de ver otras realidades. Ya lo sabemos bien. Hay gente que se alcoholiza, hay gente que consume estupefacientes, hay gente que consume otras sustancias, ¿verdad? Y hay, sobre todo mucho en América, una corriente importante de gente guiados también por las corrientes chamánicas, que consume determinadas hierbas para poder volar, para poder, ¿no?, proyectarse y viajar.
Tocás un campo re sutil, porque no es lo mismo ver otra realidad haciendo uso, por ejemplo, del alcohol o de determinadas drogas para que mi realidad sea menos dolorosa, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en voz alta, pero Sí. utilizo determinadas adicciones para ver otra realidad, Sí. para no conectar con el dolor o bueno, lo que sea. Y utilizo determinados elementos, hongos, plantas o lo que sea, puntualmente para acceder a otro campo de conciencia y volver. Son como caminos bien distintos. Por más que no gusten, no resuenen o lo que sea, pero son capaz que el motivo que lleva a uno a acceder a eso son distintos. No obstante, cuál sea el motivo y cuál sea la elección de cada uno, haciéndolo desde la elección consciente, uno utilizo la comida como medio de escape, utilizo lo dulce como medio de escape, utilizo determinadas terapias como medio de escape o como autoconciencia o como lo que sea, pero con la conciencia. Bueno, esto de la conciencia me hace un tiempito me pasó, yo siempre fui o me consideré muy dulcera, ¿no? Justo hoy bromeábamos sobre eso con Julio. Pero de niña yo... Tauro. No, tal cual, Luna en Tauro. Lunita en Tauro. Con mi frazadita acá presente. No, de adolescente, por ejemplo, que mi madre trabajaba, mis padres estaban separados, yo soy la mayor. Recuerdo en algunos momentos, pero casi que a diario, hacerme un potecito de dulce de leche con cocoa y de comer eso, o sea, de tener como arranques bien particulares, de no en exceso, pero no necesarios, ¿no? De grande, muy de grande, ya casada con Julio hace relativamente pocos años, en esos momentos en los que Julio se va con el coro, se va muchas horas o incluso duerme afuera, me encontré consciente, ya pensando de lo que iba a querer comer cuando Julio no estuviera. Y para mí eso fue se me destapó el cerebro. O sea, de caer en la conciencia de cómo en mi caso la comida o determinados alimentos, pues no era la comida en general, determinados alimentos venían a suplir en determinados momentos alguna ausencia o alguna falencia. Y a partir de ese momento, la necesidad o el impulso de querer comprar toda cual cosa que no la como a diario, solo las como en excepciones, ya me permitió, está bien, sí, me comería, no sé, un paquete de papas fritas, un paquete de papitas. Y encontrarme en el súper dando vueltas, buscándola y decidir no comprarla. No lo necesito en realidad. O sea, y ha sido como un cambio, porque es estar consciente. todo mi cuerpo acciona a favor de acceder a eso, pero ya desde la conciencia, y desde esa conciencia, en la mayoría de los casos, no lo consumo. O sea, no voy, no quiero porque después me da más sed, porque tengo otra cosa más rica en casa y casera, porque prefiero cocinar algo que me guste más, que me sacie más, etc. Entonces ha sido un vínculo desde ese lugar con determinadas adicciones desde otra conciencia. Por eso decía que es re particular, ¿no? Es como muy particular, desde donde uno accede a determinados elementos para ver la realidad de una u otra forma. Exacto. Y esa conciencia sobre ese paso que parece efímero, lo puede cambiar todo. Es el primer paso. Eso lo puede cambiar todo. La toma de conciencia es el primer paso, pero estuviste presente en el momento que lo decidiste. Sí, claro. Y naturalmente el ser humano está distraído, vivimos distraídos. Claro. Vivimos en otra realidad, en realidades mentales, en realidades tejidas por nuestro propio ego, ¿verdad? Que sucede, sin lugar a dudas. O sea, la sede del ego es la mente, y también es la sede del miedo, la mente. Entonces, nosotros podemos estar por encima de esa mente. Me refiero a la mente concreta, ¿verdad? Podemos ir por encima de esa mente concreta porque nosotros debemos ser los directores de nosotros mismos.
y no la mente que va y viene, ese ruido mental que nos para, que a veces no nos deja dormir. Como dicen los chinos, la mente del mono, que va de un lado para el otro. La loca de la casa. La loca de la casa, como decía Santa Teresa de Jesús. O sea, esas idas y venidas, nosotros podemos perfectamente detenerlas y determinarlo, como yo determiné dejar de fumar, o como cualquiera puede determinar cualquier otra acción, y más importante todavía, de decir, bueno, detengo acá mis pensamientos, me voy a enfocar en lo que estoy haciendo. En la medida que nosotros aprendemos, se desarrollan nuevas rutas neurales. En la medida que nosotros aprendemos a enfocarnos en lo que estamos haciendo, abandonamos lo que estamos pensando. Yo tengo para ir cerrando, Dani, si tenés alguna pregunta, como para ir dándole cierre, después que me avisan por la cucaracha, que estamos a hora y media, pero yo me quedaron un par de preguntas colgadas. Y tiene que ver con esto, Julio. Vos comentaste que hace 20 o 30 años dejaste de fumar enfocándote o haciendo uso práctico de una de estas leyes. Hace 31. Bueno. Correcciones, me dice por la cucaracha, hace 31 años. En este presente, sí, ¿no? 31 años después, en este presente, ¿vos te ves aplicando en tu cotidianeidad, te ves aplicando el uso y el conocimiento de estas leyes? Todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo, sí. Sobre todo tratando de asimilar temas vinculados a los estilos de vida. Hoy se dice que hoy en día un hermetista moderno se concibe de una manera muy particular. Cultiva su cuerpo, por lo menos entrena, maneja sus dietas, se interesa por lo último en ciencia, se interesa por lo último en el cosmos, está al tanto de las novedades que salen en salud, que salen en nutrición, que salen en gimnasia, que salen en, ¿verdad?, las novedades de ciencia, pero no se deja atolondrar por ellas. A su vez, persigue los ideales herméticos del pasado, se codea con los antiguos hermetistas, estudia a los alquimistas, estudia todas las derivaciones que vinieron de los procesos herméticos, y es una persona que está actualizada con el presente y con el pasado. Y de esa forma trata de fijar su porvenir por sí mismo de la mejor manera, evitando ser controlado por los demás, ser controlado por los medios, ser controlado por ese grupo de personas que pretenden controlar a la gente. Sí. Esa es un poco la vida actual del hermetista moderno, ¿verdad? Bien. Pero básicamente es eso, básicamente llevar al punto de poder hacer el dominio o lograr el dominio de uno mismo en la mejor medida posible, en la mayor medida posible. Y si pudieras pensar en un anhelo como vos, como persona, Julio Clavijo, como practicante de las tradiciones herméticas, ¿qué te gustaría para la humanidad que sucediera? Irradiar y servir. Básicamente, la humanidad en gran parte está sumida en la ignorancia, y no me refiero a estos principios, me refiero a principios generales. Y realmente la maldad tiene como sede la ignorancia. Sí. De hecho, el conocimiento es luz. Ausencia de luz. Sí. Exactamente. Entonces, tú, si tenés una habitación oscura, no podés expulsar a la oscuridad de la habitación. No podés pretender abrir la puerta y empujarla. Lo que podés hacer sí es encender una vela y la oscuridad desaparece. Ajá. Así de sencillo. Entonces, esa vela, esa luz, es el conocimiento. El conocimiento es lo que nos da libertad, lo que nos da energía. Y lo que yo busco de esta forma y trabajando como estoy haciendo ahora, lo más magnéticamente posible para que sea asimilable, es que todas las personas que escuchen esto y que vean esto, les pique la curiosidad. No que crean en lo que uno dice, sino que les pique la curiosidad de buscar. Y dentro de esa curiosidad van a empezar a descubrir cosas acerca de sí mismos y de lo que los rodea. Y se van a entrar a sorprender. Y lo que sorprende, enseña. Eso nos lo dicen los niños. Eso es verdad. Lo que sorprende, enseña. Ni más ni menos. Entonces, de esa sorpresa debemos trabajar. Pero sobre todo para generar conocimiento. Lo mejor que le puedo pedir,
que le puedo decir a todo el mundo es que aprendan, que se formen, que conozcan, que trabajen en aquello en lo que vibran mejor. Que se conozcan a sí mismos. Por supuesto. Y que a través de eso conozcan todo. Porque además dijo Einstein que el conocimiento del universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. Mi universo abarca hasta determinado punto. El universo tuyo hasta determinado punto. El tuyo también. O sea, todos tienen una concepción del universo de acuerdo al tamaño del saber. ¿Cómo expandimos ese universo? Porque el universo es más grande. Sabiendo más. Bueno. Formándonos más. Aprendiendo más. De eso se trata. Y no descuidemos, aunque sean materialistas, en este caso la ciencia. La ciencia es valiosa. Lo que pasa es que la ciencia se ha deshumanizado, lamentablemente. Bueno, vos tenés un perfil bastante humano de la ciencia y bastante científico de lo humano, ¿no? O sea, ojalá en algún momento volvamos a ese... Hubo quien dijo que la medicina es la más humana de las ciencias y la más científica de las humanidades. En una época fue así. Bueno, ojalá volvamos a comprender que en realidad lo que no se puede explicar por la ciencia, que solo explica lo medible, también forma parte del mundo y del cosmos y explica a veces mucho más que la ciencia per se, ¿no? Exacto, porque no es solo la ciencia la que actúa en el conocimiento humano. Esa es la realidad. ¿Ah? Y desde ese lugar, bueno, hubo un filósofo que dijo que directamente hablando de la filosofía de la ciencia, explicaba que la ciencia es exacta pero insuficiente y la filosofía es inexacta pero suficiente. Yo pienso realmente que podemos comulgar ambas disciplinas e integrarlas a nuestra vida de una manera u otra. Que así sea. Que así sea. Bueno, Dani, no sé si querés comentar algo, preguntar algo o bueno, tenemos... Sí, yo quiero, antes de dar el cierre en realidad, porque es cierto que estamos sobre la hora, primero que nada, y como siempre, agradecer a Julia por tu tiempo, por lo nutritivas que son tus charlas, porque en realidad, para los que están del otro lado y nos ven, bueno, Julio es marido de Mariana y siempre juntarnos da lugar a estas charlas que no tienen fin y que en realidad más allá de darte las respuestas o quizás el querer adentrarte en lo que es el hermetismo o cualquiera de los temas que abarcamos dentro de lo que es el podcast del Bosque de Avalon, siempre está interesante reconocer que hay una semillita que queda plantada. Al menos para mí lo vivo desde ese lugar. Siempre queda una pequeña semillita, que esa semillita es la que yo luego se activa o se mueve y comienza a trabajar en el momento en el que yo empiezo a visualizar, sentir o vivenciar lo que el tema de por sí me vino a enseñar. En realidad es esto, ¿no? El estar abierto constantemente. Yo ahora, Julio, no tengo nada más para decirte que agradecerte, por supuesto, pero sé que el día de mañana voy a estar trabajando y voy a estar, no sé, abriendo una página X de un cuaderno y va a aparecer exactamente palabra y me voy a acordar de vos, Julio, porque es esto, es lo que se mueve y lo que se amplía la mente, que nos permite ponernos en contacto con otras cosas que están más allá, que capaz que no es el hermetismo lo que yo tengo que encontrar en mí, sino lo que el hermetismo abre como filosofía que me permite explorar otros mundos que van más acorde a mi realidad. Vale. Entonces para mí el Bosque de Avalon es eso también, es sembrar semillitas a través de determinada información para que el otro pueda conocerse y dejar la ignorancia al lado, que dejar la ignorancia es entender que estamos constantemente cambiando, asociado a todos los principios que hablaste, Julio, de la vibración, la causalidad, y en esta red, exacto, es reconocernos en todo eso. Y en esta red, reconocernos en este cosmos completo, que exacto. Está perfecto. Que agregar a eso. Gracias, Dani. Un gran placer estar acá. Así y es que como gracias, tú dices, Julio, como siempre. Son muchos los caminos para llegar a la cima de la montaña. Se puede llegar desde muchos lados, pero la cima está ahí, es la misma. Así que enhorabuena. Gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes. ¿Querés despedirte de la audiencia con ese
No, porque no recuerdo el texto. No. Debe Con tu ser, ¿no? hermosa Bueno, voz. pero con esa voz, con esa hermosa voz. Viajeros, gracias por atravesar las neblinas de Avalon junto a nosotros una vez más. Y Y nuevamente nos encontraremos en el bosque de Avalon. Gracias a la audiencia por estar y a ustedes. Nos vemos en la otra vuelta. gracias. Chau, chau. La niebla cae junto con la noche. Ha llegado la hora de partir, peregrino. Continúa tu camino. Hay más misterios para develar y será en el próximo encuentro con el bosque de Avalon.